Hola a todos, a Alerta Congreso. Como todas las semanas, estamos con nuestros amigos de Observatorio Legal. En esta ocasión nos acompañan Álvaro García y Rodolfo Reina, con quienes vamos a analizar lo que ya se está llamando la contrarreforma electoral. Entonces, ¿qué ha pasado? Vamos a explicar un poco a manera de introducción antes de empezar con el análisis. En las últimas elecciones generales, más de 1000 candidatos al Congreso no presentaron sus informes de ingresos y gastos de campaña dentro del plazo que establecía la ley, que se vencía en marzo del año pasado, justamente hace un año. Pero ahora la Comisión de Constitución, presidida por la congresista de Fuerza Popular Patricia Juárez, ha incorporado una modificación a la ley de partidos que señala que dichas infracciones prescriben después de un año. O sea que esos más de 1000 candidatos que no presentaron esta información en marzo del año pasado quedan en la impunidad. Ya no se les puede procesar ni sancionar por no haber presentado esta información, ¿no? Entonces, es una especie de ley de amnistía que de alguna manera promueve la falta de transparencia. Además, en el mismo dictamen se ha incluido otra modificación que reduce las multas a los congresistas que no entregaron dichos informes en el plazo legal. De 10 UITs, que era la multa, o que es la multa en este momento, que son 44.000 soles, a una UIT, 4.400 soles, o sea, la décima parte, ¿no? Y eso que esta era una propuesta de Valdemar Cerrón, quien proponía que la multa sea de solo 440 soles, o sea, 100 veces menor que el monto actual. Álvaro, empezamos contigo, por favor. ¿Qué te parece este dictamen aprobado en la Comisión de Constitución? Ante todo, buenas noches, David. Muchas gracias por la invitación nuevamente y buenas noches con todos. Efectivamente, el 29 de marzo, la Comisión de Constitución ha aprobado un dictamen que lo que hace es proponer algunas modificaciones a la ley de partidos políticos. En concreto, quiere modificar 3 artículos, o 4 más o menos, expresamente son 3, el artículo 32, que tiene que ver con la administración de fondos partidarios, el artículo 36b, que tiene que ver con los casos de sanciones a candidatos, ¿no? Y el artículo 42, que regula, ¿no?, algunas conductas prohibidas en campañas electorales, ¿no? Pero quisiera explicarles en qué consiste cada una de estas poco para irlas comentando, ¿no? En el caso del artículo 42, por ejemplo, lo que se hace es aumentar algo que no estaba prevista en la ley actual, que es que los fondos que vengan del Tesoro Público tengan la calidad de inembargables, ¿no? Esto es obviamente cuestionable porque siendo los partidos políticos personas jurídicas de derecho privado por la misma definición de los partidos políticos, es ilógico que se quieran poner una protección patrimonial para no cumplir con sus obligaciones civiles frente a los proveedores que ayudan a la vida cotidiana de los partidos políticos. No estamos hablando de alquileres, de probablemente proveedores de papel, de servicios, ¿no? De todo ese tipo de cosas. Entonces, no hay una justificación que pueda decirnos por qué es que los partidos deben ser protegidos patrimonialmente con la inembargabilidad de los fondos públicos, ¿no? Entonces ese es un tema que se quiere cambiar y que yo creo que es cuestionable, ¿no? Posteriormente, también se plantea la modificación del artículo 36. ¿Qué cosa es lo que establece? En verdad, acá lo que se establece son algunas sanciones a candidatos. Y ahorita las sanciones pueden ir de 10 a 30 UITs en el caso de que no se presenten los informes de recaudación y gastos de campaña ante la Oficina de Procesos Electorales, ¿no? Que tiene un plazo de 15 días útiles después de que se declara la conclusión del proceso electoral, ¿no? Entonces, esto es justamente el caso al que te estabas refiriendo, que hay más de 1000 candidatos que no han cumplido, y obviamente con la legislación actual tendrían una multa de desde 10 UITs, que estamos hablando de 4400 hasta 30 UITs, multipliquen 4400 por 30 y nos va a dar más o menos esa cifra, ¿no? También, o sea, ¿qué es lo que están planteando ahora? Reducirla a una multa de 1 a 5 UITs, ¿no? Es de 10 a 30, la están pasando de 1 a 5 ITs. Eso es lo que quieren hacer, reducir eso, ¿no? Pero además establecen algunos criterios que tendría que tener el órgano electoral competente para poder aplicar una multa. No es como darle algunas reglas para que puedan establecer una cierta gradualidad, ¿no?, al momento de imponer la multa. Y tiene que ver con el ámbito territorial, ¿no? Si el candidato es elegido a nivel nacional, regional, local, ¿no? Tiene que ver con el número de votantes, con la circunscripción electoral en la que se producen las elecciones, tiene que ver con el monto recaudado por cada uno de los candidatos y finalmente con algunos cumplimientos parciales o tardíos, ¿no?, de los informes, porque seguramente hay gente que presenta una parte, otra parte, ¿no?, fuera del plazo. Entonces,
Quieren que estos sean algunos criterios para que puedan graduar la multa y que no sea una multa que se aplica a rajatabla tal como es ahora, ¿no? También están proponiendo que los candidatos que sean sujetos a estas reglas de sanciones, en el caso de incumplir los plazos de presentación de informes, no sean candidatos que sean inscritos en el jurado electoral especial. Es decir, que se tome la inscripción como una fecha de inicio para tener la obligación de presentar los informes, ¿no? Y en el caso de que sean excluidos, ¿no? Solamente durante ese plazo, ¿no? Se puedan presentar estos informes o existe la obligación de presentar los informes de ingresos y gastos. Ahora, ¿qué sucede? Que se les está abriendo procesos administrativos sancionadores a los candidatos que no presentan esos informes, incluso por las etapas previas de elecciones internas, ¿no? Entonces, ahí hay una discusión que esta propuesta de dictamen quiere aclarar, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que se está planteando en este artículo. Pero además, indirectamente se quiere modificar un artículo más que establece el plazo de prescripción para poder iniciar los procesos de sanción, ¿no? Actualmente, los organismos electorales tienen 2 años para poder iniciar los procedimientos sancionadores contados desde la comisión de la infracción. Se quiere reducir este plazo a 1 año, ¿no? Efectivamente, lo que has dicho es correcto, se quiere reducir ese plazo a 1 año. Pero además introduce un concepto que está establecido en las leyes civiles, que es el concepto de caducidad. La caducidad es una institución jurídica que establece la imposibilidad de poder iniciar un procedimiento administrativo, hablando procesalmente, pero también implica la pérdida del derecho. Y acá lo que llama la atención es que el plazo de caducidad que está estableciendo es menor al plazo de prescripción. Es decir, hablan acá de 9 meses, ¿no? Que podría ser ampliado a 3 meses, excepcionalmente no dicen por qué motivos. Pero lo gracioso sería que a los 9 meses, si es que la OMPE no ha iniciado un proceso administrativo, ya no solamente habría prescrito, sino que hubiera caducado, ¿no? Que es un doble beneficio que se quiere poner en esta propuesta de dictamen, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos en esta parte del artículo. Por otra parte, respecto al artículo 42 que establece las conductas prohibidas en propagandas políticas, ¿no? Lo que se está haciendo es reducir, ¿no?, la multa en el caso de que los candidatos incurran en, pues, regalos de dádivas, ¿no?, entrega de bienes, de cosas, ¿no?, en campaña electoral, de 5 UITs a 30 UITs, a como cambiarla ahora que solamente son 30 UITs, ¿no? Es decir, hoy día se sanciona con 30 UITs, no importa la gradualidad ni nada de eso. Y lo que quieren hacer es darle la posibilidad al jurado electoral especial, ¿no?, o al órgano electoral competente, de que exista un margen de entre 5 UITs de sanción a 30 UITs de sanción, ¿no? Lo que implica, como lo has mencionado, también una reducción. Finalmente se establecen algunas disposiciones complementarias, ¿no? Y una cosa que llama la atención ya desde el punto de vista legal, y creo que en este caso hay alguna posibilidad de razón, es que solamente pueden ser sancionadas aquellas faltas que estén previstas en ley. Y el dictamen hace un énfasis en este concepto, ¿no? Porque hay reglamentos que han establecido sanciones que no están establecidas en la ley de partidos, ¿no? Y que en base a eso se han iniciado procedimientos sancionadores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto chocaría con los principios previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos Generales, ¿no?, que establece que las sanciones, pues, tienen que respetar el principio de legalidad, el principio de atipicidad, lo que implica que solamente pueden estar previstas sanciones en normas con rango de ley, y por supuesto el tema de la irretroactividad, ¿no?, que indirectamente podría beneficiar a los partidos, porque si este dictamen se aprueba, todas aquellos procedimientos, ¿no?, que establecen sanciones vía reglamento podrían ser declarados nulos. Pero además, ¿no?, podrían generarse algunos supuestos en los cuales las organizaciones políticas o candidatos, ¿no?, se vean beneficiados por estas normas más favorables. Y la Ley de Procedimientos Administrativos prevé la posibilidad de que se le pueda aplicar estas normas más favorables en el caso de que así sea, ¿no? Entonces, haciendo un balance de esta propuesta, creo que hay una intención de querer adecuar la aplicación de la ley de partidos a una realidad económica del país que efectivamente tiene que ser considerada, ¿no? Porque no es lo mismo un candidato presidencial que un candidato
a una alcaldía distrital o provincial, ¿no? En donde efectivamente las multas que existen actualmente pueden llegar a ser impagables, ¿no? Impagables porque además hay muy poca difusión de la ley de partidos, ¿no? O sea, si bien hay un esfuerzo por parte de los organismos electorales de difundir y de hacer conocer y de hacer educación electoral para que los candidatos puedan saber cuáles son las reglas de juego y las consecuencias de sus actos, la realidad es que eso no sucede, ¿no? En todas las regiones del país, sobre todo en el interior, donde existe pues un desconocimiento de la norma y también de las consecuencias que prevén para determinadas conductas que implicarían faltas o incumplimientos a este marco normativo, ¿no? Entonces, creo que hay una buena intención. Lo que sí me parece inoportuna, pero además ya con este tema de la protección patrimonial que se quieren dar, ellos ya están excluidos de pagar impuestos directos por la misma ley de partidos, ya sería un beneficio que no se explica, no hay una razón, un sustento sólido que pueda decirnos, oye, ¿por qué estos señores, además siendo personas de derecho jurídico privado, como la misma ley de partidos lo menciona, puedan tener este beneficio frente a otras organizaciones u otras asociaciones de derecho privado que también podrían argumentar, ¿no?, que requieren una protección patrimonial para sus gastos pues, diarios o cotidianos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que en general plantea este dictamen. Como digo, es discutible, tiene cosas buenas y tiene cosas malas, pero bueno, está sujeto a debate. Esperemos que los congresistas puedan reflexionar y perfeccionar esto ya en el debate del Pleno, ¿no? Sí, llama poderosamente la atención que sea una norma emitida por los partidos que termina beneficiando a los mismos partidos y reduciendo la capacidad sancionadora de la OMPE para infracciones graves como la falta de transparencia en la rendición de cuentas de las organizaciones durante las campañas, porque todos tenemos derecho a saber cómo se gasta ese dinero durante las campañas. ¿Cuál es tu opinión, Rodolfo, por favor? Bueno, buenas noches y gracias por la oportunidad. Yo quisiera enfocar este proyecto de ley como, como que promueve la cultura del incumplimiento. Por un lado, porque de alguna manera estamos ante casos de infracción de las normas electorales y que de alguna manera nuestra clase política promueve una ley para beneficiarse a sí mismos. Entonces, eso me parece que es una mala señal de comportamiento, de conducta pública de nuestra clase política. Porque al último nuestra clase política se está dando una norma para reducir las sanciones económicas por infracciones a la norma electoral, está reduciendo la capacidad sancionadora que tiene el Estado a través de la OMPE al reducir los plazos de prescripción. O sea, es una norma que busca favorecerlos a ellos mismos. Y creo que eso, lejos de favorecer al sistema político, más bien lo deslegitima. Entonces, desde ese punto de vista general. Luego, respecto a los temas más puntuales sobre este dictamen, en efecto coincido con Álvaro en el sentido, por ejemplo, de que dar una protección patrimonial respecto a las deudas que podrían tener los partidos políticos que son personas jurídicas de derecho privado, no tiene una razón, no se explica en el dictamen una racionalidad objetiva para ese trato diferenciado respecto a otras personas jurídicas también de derecho privado y que de repente no tienen fines de lucro y que no tienen esa protección patrimonial. Entonces no hay una adecuada sustentación para el carácter inembargable de los fondos que reciben directos que reciben del Estado para las labores ordinarias de los partidos. O sea, no veo una justificación. Y hay que tener en cuenta lo siguiente, que una vez que estos ingresos, estos recursos provenientes del Estado en apoyo a la labor partidaria ya constituyen ingresos privados y por tanto están sujetos a las reglas del derecho común. Entonces no hay una justificación de por qué puedan tener un trato diferenciado respecto a otras personas jurídicas de derecho privado que también no tienen fines de lucro y sin embargo no tienen esta protección patrimonial. Creo que lejos de favorecerla, más bien perjudican y erosionan la legitimidad de los partidos políticos. En segundo lugar, respecto a la reducción de sanciones pecuniarias a los candidatos, ¿no?, que incurren en ciertas infracciones de las normas electorales, debemos decir que la lógica de estas infracciones tiene una labor preventiva, ¿no es cierto?, disuasiva.
Entonces, la reducción drástica de estas sanciones van a generar, como dije inicialmente, una cultura de la evasión, una cultura del incumplimiento. Y eso no es conveniente para nuestra clase política. En segundo lugar, hay que abordar el tema de estas sanciones desde el punto de vista de cuál es la finalidad de estas obligaciones que le dan a nuestra clase política cuando se desempeña como candidatos en los procesos electorales. La primera sanción o la primera infracción que tiene relación con la obligación de informar de los gastos electorales o los gastos financieros de los candidatos en las campañas electorales. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el bien jurídico que se protege con una obligación de esta naturaleza? El bien jurídico que se protege es la transparencia de los procesos electorales, ¿no es cierto? Es la transparencia de los procesos electorales. Entonces, reducir drásticamente las sanciones, al último, están abriendo las puertas a incurrir en una falta de transparencia en los procesos electorales respecto a las fuentes de financiamiento que los candidatos tienen. Después, la otra infracción que también está en este dictamen sujeta a disminución o reducción de las sanciones económicas es la relacionada con el ofrecimiento o la entrega de dádivas, ¿no? La entrega de dádivas, regalos. ¿Cuál es la lógica de una norma de este tipo? De esta prohibición de esta prohibición en épocas de campaña electoral. Es que lo que se busca es que el voto no sea producto de la prebenda, no sea producto de la compra de votos, sino que sea producto de un trabajo transparente y claro de ofertas electorales y que la gente vote por la gente que considere o se identifique con las propuestas electorales y no por la dádiva o la prebenda que se pueda otorgar. O sea, lo que busca es garantizar la autenticidad, la transparencia de los resultados electorales y que no sean productos de las prebendas. Entonces hay un fin constitucional y jurídico relevante en esta tipificación, en esta infracción. Sin embargo, al relativizarla, al disminuirla, al permitirle reducir plazos de prescripción, lo que estamos haciendo es siendo permisivos con ese tipo de infracción. Y creo que la señal que da la clase política representada en el Parlamento es una señal negativa, ¿no? Porque es una señal que transmite ante la población que nuestra clase política usa su poder en el Parlamento para beneficiarse a sí misma. Y es una mala señal. Yo creo que nosotros debemos tener claro cuál es la naturaleza y el fin que tienen los partidos o organizaciones políticas. Si bien es cierto, nuestra ley de organizaciones políticas o ley de partidos han definido jurídicamente a nuestros partidos o organizaciones políticas como personas jurídicas de derecho privado, no son una persona jurídica de derecho privado común y corriente. No es una tienda que vende gaseosas. No es una librería que vende libros, con la importancia que tenga para la cultura, la difusión y la distribución de los libros. No es un puesto en un mercado para vender papas. Estamos hablando de una persona jurídica de derecho privado que tiene una finalidad constitucional relevante, que es contribuir a la formación de la voluntad popular en los procesos electorales. O sea, es una persona jurídica que tiene un fin público. No es una persona jurídica común, tiene un fin público, que ese fin público se traduce en la función de intermediación política que entrene entre los ciudadanos y el aparato estatal. Entonces, por consiguiente, tiene obligaciones diferentes a la de cualquier otra persona jurídica de derecho privado en la sociedad. Tiene una función constitucional relevante y por tanto debe estar sujeta a mayores controles, a mayores supervisiones y mayores sanciones. En ese contexto, lejos de nosotros fomentar una política del incumplimiento o flexibilizar la posibilidad de que se incumplan las normas electorales, lo que debemos buscar más bien es fortalecer las normas de supervisión y ser más drásticos en la sanción. Y en este contexto yo plantearía algunos temas. Por ejemplo, nosotros sabemos que que los partidos reciben dos tipos de financiamiento. Un fondo público indirecto, que es a través de las publicidad electoral, a través de la franja electoral. A través de la franja electoral hay un subsidio público indirecto porque
es financiado por el Estado, esta propaganda electoral ahora, de los medios de radio y televisión especialmente. Sin embargo, también existe otro financiamiento, que es un financiamiento público directo, que es el financiamiento que se otorga a nuestros partidos políticos representados en el Parlamento. En función a los votos que se obtienen en el Congreso, el Estado, durante los 5 años de mandato parlamentario, les financia sus actividades. Que ahora para este quinquenio, los partidos políticos, con el impuesto que pagamos todos, van a recibir 78 millones de soles. ¿No es cierto? Entonces, ese financiamiento público tiene que tener mecanismos de supervisión muy claros y debe tener sanciones drásticas. Por ejemplo, este medio televisivo Epicentro ha difundido varios reportajes sobre el mal uso de ese financiamiento público. ¿Por qué? Porque ha descubierto operaciones fraudulentas con el fin de legitimar ese uso de recursos de financiamiento público, como contratos fantasmas, como asesorías fantasmas, asesorías no calificadas, etc. Eso ha sido difundido en varios especiales en Epicentro. Bueno, ese tipo de financiamiento público directo, que ahora se destina en 50% para capacitación y 50% para el gasto ordinario de los partidos, incluyendo planillas, porque hoy seguramente los partidos políticos tienen dirigentes que reciben un sueldo, y obviamente involucra una mayor responsabilidad ante los ciudadanos, es necesario fortalecer la fiscalización y la sanción. ¿Por qué? Porque esos recursos salen de los impuestos de todos los peruanos y debemos fiscalizar, y la OMPE fortalecer sus funciones de supervisión para saber que ese dinero se destina a los fines que establece la ley. Es un tema que deberíamos más bien perfeccionar en vez de flexibilizar las normas sobre infracciones. En segundo lugar, hay un tema que es muy importante. Hoy estamos hablando de la idoneidad de los funcionarios públicos, ¿no es cierto? La idoneidad de nuestros candidatos, la idoneidad de los altos funcionarios públicos. Y para eso se han dado una serie de normas a nivel de legislación, para efectos ¿de qué? De que nuestros candidatos, por ejemplo, a cargos de elección popular, no tengan una condena, ¿no es cierto? No sean condenados y están impedidos de postular a aquel que tenga una condena, ¿no es cierto? Eso existe ahora. Y también se está ampliando a los cargos de confianza, a los cargos de alta dirección. ¿Para qué? Para garantizar la idoneidad del servicio público, porque con funcionarios cuestionados o autoridades políticas cuestionadas, nada nos garantiza que cuando ejerzan los cargos lo desempeñen con dignidad y honestidad. Entonces, sin embargo, esas prohibiciones que son debidamente justificadas, esas restricciones son debidamente justificadas, sin embargo no se dan en los partidos políticos. O sea, puedes tú tener a un condenado por lavado de activos dirigiendo un partido político. Entonces es necesario poner en agenda, ver la forma de ampliar esos impedimentos que hoy existen para postular a los cargos de elección popular, para desempeñar altos cargos de dirección, también en los cargos de dirección de los partidos políticos, porque ahorita existe una prohibición respecto a los que están involucrados en temas de terrorismo y tráfico ilícito de drogas, pero sin embargo también debería prohibirse que desempeñen cargos dirigenciales aquellos que tengan una condena por delito de corrupción. Porque si no, si bien es cierto, no se desempeñan en el Estado, pero sí se desempeñan en los partidos políticos. Y recuerden que el tránsito de los partidos al aparato estatal es parte de la dinámica política. Entonces, yo creo que también se debería ampliar algún tipo de restricción para ejercer cargos de dirigentes políticos, aquellos que están vinculados a actos de corrupción, al lavado de activos, a organizaciones criminales, etc. Yo creo que esa es la reforma que también se necesita. Sí, justamente mencionabas digamos, la falta de oportunidad de que sean los partidos quienes proponen una ley que los beneficia a sí mismos, ¿no? Habiendo tantos problemas y tantos temas que abordar, parecieran dedicados a beneficiar intereses particulares, ¿no? Y por eso quiero señalar quiénes votaron justamente a favor de este dictamen en la Comisión de Constitución. Fueron Patricia Juárez, Alejandro Aguinaga, Marta Moyano y María Cordero de Fuerza Popular.
Guido Bellido, Valdemar Cerrón y Jaime Quito de Perú Libre, Eduardo Salhuana de APP, Adriana Tudela y Alejandro Cabero de Avanza País, Edgar Reimundo de Juntos por el Perú y José Elías de Podemos Perú. Lo que se llama el fujiporquicerronismo, pero ya tiene más añadidos, ya no sabemos ni cómo llamar a esto, se juntan todos. Entonces, se dicen de todo en el pleno, ¿no? Cuando hay una interpelación, esta semana que ha estado el presidente en este último intento de vacancia, se insultan, pero cuando se trata de boicotear las pocas reformas que se han logrado, ¿no? Como las de transporte o la universitaria, o defender sus intereses, como estamos viendo ahora con esta contrarreforma, ahí sí, juntos como hermanos, ¿no? Este dictamen va a pasar ahora al Pleno, donde muy probablemente va a recibir una votación mayoritariamente a favor, y la falta de transparencia en las finanzas partidarias se convertirá en ley. Algo sumamente preocupante que vamos a seguir de cerca. Muchas gracias, Observatorio Legal, y muchas gracias a todos los que nos siguen todas las semanas en Alerta Congreso. Hasta luego.